hablando de la respuesta de Oliver. Estoy para que cada quien se aplique esta palabra. ¿Cómo responder a las aflicciones? La respuesta de cada uno a la aflicción. Quisiera comenzar con un par de preguntas. ¿Alguien alguna vez, antes de conocer a Cristo, antes de convertirse al Señor, experimentó en su vida situaciones difíciles y complicadas, de esas que llamamos aflicciones? ¿Alguien experimentó antes de conocer a Cristo aflicciones? Yo creo que la mayoría. Ok, voy a hacer una segunda pregunta. Ahora que estás en Cristo, ¿alguien ahora en Cristo ha experimentado actualmente en su vida o durante esta temporada después de conocer a Cristo aflicciones, situaciones difíciles y complicadas en su vida? Y yo quiero que todos volteen a ver que la mayoría, o por no decir todos, hemos enfrentado aflicciones, ya sea antes de Cristo o aún estando en Cristo. Ahora, esto no es una casualidad. El Señor Jesucristo habló de esto a sus discípulos antes de morir y antes de ir a la presencia del Padre. Él dijo: estas cosas les he hablado para que tengan paz. Les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo está dando el Señor por sentado a sus discípulos. En el mundo va a haber aflicción, pero a la vez les dice otro mensaje muy importante y les dice: pero confiad, ustedes lo saben, yo he vencido al mundo. Así que en un mundo caído, en un mundo que está lleno de personas que somos pecadores, en un mundo que azota la maldad, la regla va a ser que todas las personas que pasamos por esta vida, de alguna manera u otra, experimentaremos aflicciones en nuestra vida. Si usted lee los personajes bíblicos, aun que estaban en Cristo, ellos vivieron serias aflicciones, algunos de enfermedad, otros de persecución, diferentes tipos de cosas que pasaban en sus vidas. Algunos tenían ejércitos enemigos rodeándolos y todas las personas experimentaron aflicciones. Así que la pregunta importante esta tarde no es si vamos a tener aflicciones o no, eso ya lo dijimos, las vamos a tener. La pregunta importante es: ¿cómo vamos a responder a las aflicciones que se presentan en nuestra vida? Y de eso se trata el mensaje de esta tarde. David, un hombre que de joven él amaba mucho a Dios y toda su vida amó mucho al Señor, era un pastor de ovejas y Dios lo llevó a convertirse en el rey de Israel. No voy a contar todos los detalles de su historia, pero la Biblia nos cuenta que era un hombre que verdaderamente conocía mucho al Señor y escribió una gran cantidad de oraciones, de cánticos a Dios, de adoración para el Señor. Estos son los salmos. Él escribió un salmo que es el Salmo 27. Y David, como tú y como yo, enfrentaba aflicciones, y precisamente la situación que él estaba viviendo en esta ocasión era una aflicción terrible, ¿sí? Porque había un rey, antes de que él fuera rey, que se había propuesto acabar con David porque tenía celos de que David había sido elegido por Dios para que él lo sustituyera como rey. Entonces este hombre lo empieza a perseguir y lo está persiguiendo a muerte, y David está huyendo. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que este salmo es escrito cuando David está en la persecución que este rey malo, Saúl, estaba haciendo en su contra. Y miren, mis hermanos, si no nos ponemos un poquito en los zapatos de David, quizá no entendemos la gravedad de lo que él estaba viviendo. Pero imagínese que el rey de una nación, con todo su poder, esté determinado en matarlo. ¿Cómo se sentiría usted si el rey, o vamos a decir ahora un presidente, ha determinado y le ha puesto un precio a su cabeza? Definitivamente se sentiría en aflicción. Ahora, el hecho es que David no era una persona que mereciera esto. Era un hombre recto delante de Dios, pero a pesar de su rectitud estaba viviendo persecución y aflicción en su vida. Y este salmo que vamos a leer, vamos a poder apreciar cómo podemos responder a las situaciones
de aflicción de cualquier tipo en nuestra vida. Y es el Salmo 27. Es un salmo precioso. Miren, hermanos, quiero yo compartirles, transmitirles mi corazón, pero sobre todo el corazón de la palabra de Dios. Es un salmo que puede llenarnos de fe para responder ante la adversidad. Así que vamos a leerlo, vamos a ir leyendo por secciones y vamos a ir comentando y platicando en 4 secciones este salmo escrito por David. El Salmo 27:1 dice de la siguiente manera, va a aparecer ahí en los proyectores, dice así, es David escribiendo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Está poniendo una ilustración de los animales rodeando a un animal para acabarlo. Para comer mis carnes, dice, ellos, ¿qué dice? Tropezaron y cayeron. Ahora, este verso 3 es precioso. Escuche lo que dice aquí David. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo es que podemos responder a las aflicciones? David estaba en una grande aflicción y persecución, y el primer punto yo lo titulé de la siguiente manera: mira tus circunstancias a la luz de la verdad. Lo primero que tenemos que hacer para responder a nuestras aflicciones, según este salmo, es ver nuestras circunstancias a la luz de la verdad. ¿Sí? Lo que David dice, esto de que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, suena poético. Se han escrito muchos cantos y muchas oraciones a partir de este salmo. Sin embargo, no me dejará mentir que suena un poco difícil de creer, o a lo mejor podríamos decir irreal. Vamos a platicarlo un poquito para que se entienda lo que estoy diciendo. Hermano, imagínese que un ejército completo ponga sitio contra su casa, no sé, miles de soldados con todas sus armas pongan sitio contra usted y contra los suyos. ¿Sentiría temor o realmente podría decir: no, no pasa nada, no tengo ningún temor? ¿Sentiríamos temor? Mis hermanos, la realidad de nuestras vidas es que cualquier persona de nosotros ante una situación semejante, inclusive menos grave que eso, sentiríamos temor. Las palabras de David de pronto parecen fuera de la realidad en el verso 3, y la gran pregunta es: ¿cómo David no tenía temor a pesar de que estaba en estas circunstancias? ¿Cómo es que él no tenía temor? Y para entender esta respuesta, lo primero que tenemos que ver es esto: nuestras emociones responden, y es bien importante esta palabra, a lo que percibimos como realidad a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Cómo responde nuestro corazón? Con miedo, con angustias, con ansiedades, no necesariamente a la realidad, sino a lo que percibimos como la realidad, aunque no la sea. ¿Sí? Estábamos acostados en nuestra casa, ya dormidos en la madrugada, y de repente se escucha un cristalazo dentro de nuestra casa muy fuerte. Nos despertó a mi esposa y a mí. Inmediatamente nos levantamos asustados y dijimos: alguien se metió a robar. Estamos en el segundo piso, prendemos la luz, yo bajo con mucho cuidado, me armé de lo que pudiera para bajar al primer piso, voy y no veo nada, y cuando me asomo a la cocina se ve vidrios tirados en el piso. El corazón me empieza a latir muy rápido hasta que mi mente se dio cuenta de lo que en realidad estaba pasando. La estufa tenía un cristal que se levantaba, había quedado levantado así, y simplemente en la madrugada, sin ninguna causa, explotó, se quebró. Ni siquiera se cayó, solamente se quebró. Cuando yo veo la realidad, dije: no te preocupes, no pasa nada, solo es el vidrio que se quebró, ya después reclamaremos o a ver qué hacemos. Pero de pronto ya se había calmado mi corazón, porque me había dado cuenta que nadie se había metido a mi casa. Pero ¿cuál fue la primera reacción?
Mi reacción fue de temor a lo que yo percibía como la realidad. Alguien se metió a mi casa, ¿sí? Cuando veo la verdadera realidad, me doy cuenta que no pasaba nada y se quitó él. ¿Notas cómo funcionan nuestras emociones? ¿Sí? Fuimos al Cerro de las Mitras con algunos amigos y subimos por la zona de Cumbres, pasas por una cueva allá en lo alto y pasas hasta la zona de Santa Catarina, y por la bajada hay unas escaleras, la verdad no sé de cuántos metros, pero con mi temor yo las veía como de 50 metros, unas escaleras colgantes que están recargadas solamente en la montaña, como escaleras de esas de helicópteros, y por ahí había que bajar. Yo le tengo miedo a las alturas. En el camino nos topamos con personas que eran expertas en subir montañas y traían equipo, quizá no el más profesional, pero traían al menos algunas cuerdas. Y cuando me vieron a mí lleno de pánico, que no podía bajar, y yo dije, yo de aquí no me bajo, a ver cómo le hacen. Yo me aferré a la montaña y dije, aquí no me suelto. Y cuando ellos pasan y me ven, me dicen, no te preocupes, te vamos a amarrar. Y entonces vas a poder bajar la escalera sin ningún problema, te vamos a estar sosteniendo y de hecho lo vamos a aganchar en una cuerda, en una piedra. Y dije, bueno, perfecto, ya me amarraron y viendo personas que tenían más experiencia, me dio un poco de confianza y empiezo a bajar las escaleras y estoy ahí y sí pasó un poco el miedo porque me sentía que me estaban agarrando. El hecho es cuando ya me faltaban unos 2 metros para llegar hasta la parte de abajo, el chavo que me había amarrado a mí, agarra la cuerda y me dice, Oliver, mira, no la habíamos ganchado a ningún lado. Ni qué decirle, la verdad. Imagínense cómo me sentí. Pero la verdad es que la realidad no estaba amarrado en ningún momento, pero mi percepción de la realidad era que estaba amarrado y por lo tanto se quitó el temor. Cuando llegan circunstancias de aflicción a nuestra vida, nosotros respondemos a la realidad que vemos. Pero lo que vamos a ver en la palabra de Dios es que lo que vemos no es la única realidad o no describe la realidad por completo. Había un personaje en la Biblia de nombre Eliseo con su siervo de nombre Giesi, y ellos estaban y de pronto vinieron a rodearlos, como David está escribiendo aquí. Ejércitos enemigos, los sirios, vinieron a rodearlos. Y cuando el siervo de Eliseo se despierta y ve que se encuentran rodeados, ¿se llena de qué? De temor, de pánico. Prácticamente sabía que 2 contra un ejército no iban a poder hacer nada. Entonces Eliseo le dice, mira, tranquilo, son más los que están con nosotros. Y yo me imagino la conversación algo a lo mejor ridícula de parte de Giesi, como diciendo, no te has dado cuenta, nada más estamos 2 presentes y ni armas traemos, ¿sí? Pero entonces Eliseo ora al Señor y le dice al Señor, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y en ese momento los ojos de su siervo fueron abiertos y vio un ejército de las huestes celestiales que estaban respaldándolos contra la batalla. Y cuando vio a la multitud de ángeles que estaban a su alrededor, él se sintió sin temor, porque vio la verdadera realidad. La verdadera realidad no era que un ejército acababa contra ellos, aunque era cierto, pero había una realidad superior. El ejército de Dios estaba con ellos. Y cuando vieron esto, su temor, ¿qué pasó? Se desvaneció. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que lo que vemos físicamente no es la única realidad en nuestra vida. Otra vez lo voy a decir. La palabra de Dios nos enseña que lo que vemos físicamente no es la única realidad en nuestra vida. Estábamos en una ocasión, mi papá estaba orando por una persona que tenía problemas espirituales, había demonios en esta persona, y me habla mi papá para que oremos por este joven, intercedamos por él. Y entonces yo voy, y cuando yo entro a la habitación donde estaban orando, era una escena, la verdad es que bastante aterradora, ¿sí? No voy a describir a lujos detalles, pero era algo que daba temor. Sin embargo, yo entré ahí confiando en el Señor Jesucristo y oramos por la persona y el Señor trajo libertad. Al finalizar
ese tiempo de oración, yo voy con mi papá y platicamos un poco al respecto. Y él me dice esto, me dice, cuando estábamos ahí orando y veía cómo los demonios se sujetaban al nombre de Jesucristo, dice, no te voy a decir que era una visión porque no lo era, no lo vi literalmente con mis ojos ni en mi mente, pero solamente podía pensar en Jesucristo sentado en su trono, gobernando sobre todos huestes y principados de maldad de las tinieblas. Veía a Jesucristo, ¿qué? Sentado en su trono. Ahora, si usted va a la palabra, eso no está fuera de la realidad de donde Cristo está, de que Él es el que reina sobre todo principado, poder y autoridad. Es Jesucristo. Lo único que pasó, no estaba viendo una visión, estaba creyendo a la realidad que la palabra de Dios describe. Así que tenemos que entender, mis hermanos, ver nuestras circunstancias a la luz de la verdad. La realidad espiritual es más poderosa que la realidad material. En otras palabras, Dios está por encima de mis circunstancias. Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo lo creado que usted puede ver fue hecho por Dios, que no lo podemos ver. Así que ¿dónde hay más poder? ¿En la creación o en el creador? Ahora quiero aclarar, esto no significa que lo visible sea irreal o que no importe, ¿sí? Cuando viene una aflicción, está ahí la situación. No podemos simplemente ignorarla. La situación está presente, pero tenemos que ser conscientes y tener fe a la luz de las verdades de la palabra de Dios, que esa realidad que estoy viendo no es lo único que existe. Voy a decirlo de otra manera. La realidad espiritual no anula la realidad material, sino que la reinterpreta y la redefine. En otras palabras, la fe no niega lo que vemos, sino que la fe, ¿lo tiene escrito ahí? Ve más allá. La fe, ¿qué? No niega lo que vemos, ¿sí? No podemos negar lo que está ocurriendo, pero la fe es poner nuestros ojos en el Dios que tiene todo el poder y lo que la Biblia dice acerca de ese Dios. ¿Se entiende esto? Dice el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y alguien diría, ¿dónde? No lo veo. Pero la Biblia dice, ¿qué? Que ahí está. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque Dios no funciona de acuerdo a nuestra imaginación. Dios funciona de acuerdo a la verdad escrita en su palabra. Jesucristo dijo a sus discípulos, a aquellos que lo siguieran, yo les aseguro que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, la Biblia afirma que en toda circunstancia Jesucristo está en medio de tus aflicciones. Así como en el horno de fuego, ¿se acuerdan en el libro de Daniel? Que están ahí los hombres para ser quemados, los hijos de Dios, y veían a uno extra en medio de ellos. Había una realidad diferente. Dios estaba librándolos, estaba en medio de sus hijos. Mis hermanos, así es siempre nuestra vida. Ahora voy al siguiente punto, también lo leemos en el Salmo 27. El segundo punto yo lo escribí de esta manera: refúgiate en la presencia de Dios. Vamos a leerlo en el Salmo 27:4. Dice así, es la continuación de lo que estábamos leyendo. Dice, una cosa, a ver, permítame tantito, dice, una cosa he pedido o he demandado, ¿sí? ¿Usted cree que David solamente oraba una cosa? ¿Le habrá hecho muchas peticiones a Dios o nada más una cosa le ha pedido? Muchas. ¿Qué significa esta expresión, una cosa? De todas las cosas que te he pedido, lo más importante que te ruego
La palabra demandado en nuestro contexto es como una exigencia, pero en el idioma original lo que está hablando es de un deseo intenso por esto que él está pidiendo. Una cosa, dice David, te he pedido, Señor, he rogado a Jehová, y esta buscaré. No solo lo pido, sino es algo que yo voy a buscar constantemente. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscar, para conocer, para examinar en su templo. Eso es lo que significa inquirir. Dice el verso 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Según este pasaje, lo que David hace en medio de la aflicción es refugiarse en la presencia de Dios. Miren, hermanos, he escuchado a muchas personas que yo sé que no son creyentes en la fe de Cristo, pero han escuchado algunas cosas que la Biblia dice. No son creyentes, pero han escuchado. Y cuando esas personas están en medio de las aflicciones, yo me he dado cuenta cómo ellas a veces afirman cosas de la palabra de Dios, pero suenan huecas porque no caminan con Cristo. No conocen al Señor del que están hablando. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Me ha tocado ver personas, no sé, sin ser creyentes, que han experimentado a lo mejor la pérdida de un familiar. Y miren, hermanos, voy detenidamente aquí, no pretendo ser insensible, pero lo que yo he visto es que las personas utilizan frases a veces prediseñadas, inclusive que pueden referirse a algo de la Biblia, y dicen cosas como: no, pues solo Dios sabe, o pues Dios está en control. Pero la verdad es que su llanto y su tristeza y la situación que se vive no expresa confianza plena en esa realidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente son palabras que han escuchado, no se han refugiado en Jesucristo como su roca firme. ¿Sí? Mis hermanos, he estado en ocasiones cuando hay un funeral de una persona que tiene seguridad en Cristo, y cuando sus familiares están hablando acerca de esa persona, ellos, aunque hay tristeza, porque no podemos negar la situación que está viviendo, ellos dan palabras diferentes, literalmente como la Biblia dice, lloran, pero no lloran como los que no tienen esperanza. Es un llanto diferente, es un llanto que conoce al Dios en el que confían, y por eso sus palabras tienen el corazón, tienen este respaldo de que conocen a su Señor. No podremos creer y confiar de corazón, escuche esto, no podremos creer y confiar de corazón en la realidad espiritual de la que hablábamos, a menos que contemplemos a Dios constante y detenidamente. Si no contemplamos a Dios constante y detenidamente, cuando hablemos de esas realidades, nuestro corazón no estará lleno de fe. Esa es la verdad. Mire lo que dice Isaías 26:3. Dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa, ¿qué dice? Paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está David diciéndole a Dios: te pido una cosa, yo quiero estar ¿dónde? ¿Qué le dice David a Dios? En tu casa, en tu templo. Pero no solo quería estar en un edificio, él no estaba hablando de estar en el edificio. Él dice: quiero estar en tu templo. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura. La fe en la realidad espiritual
viene cuando contemplamos a Dios. Viene cuando detenidamente lo vemos y concentramos nuestros pensamientos en Él constante y detenidamente. Si alguien nunca mira a Dios, si alguien nunca lo contempla, si alguien nunca ora, si alguien nunca lee la palabra, no está viendo a Dios, no está contemplándolo. Cuando vengan las aflicciones, conocerá las frases, pero no serán llenas de fe. Porque la fe viene cuando contemplamos a Dios. Vean, David dice: yo contemplo, quiero contemplarte y tú me vas a guardar en tu templo, tú me vas a dar refugio. ¿Dónde? Ahí a tu lado. ¿Por qué Eliseo sabía que había un ejército a su alrededor? Ahorita que hablamos de él, ¿usted cree que lo veía? ¿Lo estaba viendo Eliseo? ¿Se despertó esa mañana y vio un ejército de ángeles a su alrededor? Yo creo que todavía no lo había visto. Yo creo que cuando Giezi le dice estamos en peligro, estamos en problemas, Eliseo simplemente le habló de la realidad del Dios a quien conocía. Él sabía. Miren, Eliseo fue después de David. No puedo estar seguro de esto, pero muy probablemente los salmos de David ya habían circulado. Y muy probablemente en las historias del pueblo de Israel se conocía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y muy probablemente en el pueblo de Israel se conocía que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo. Y cuando Giezi le dice, Eliseo dice: Señor, te pido que él pueda ver. Lo estoy parafraseando, no dijo literalmente así, pero te pido que él pueda ver lo que yo sé que hay detrás nuestro, lo que yo sé, el ángel que nos respalda. Y simplemente Giezi pudo ver su realidad. ¿Por qué? Porque Eliseo, ¿qué? Conocía a Dios. David conocía a Dios. Su anhelo era estar con Dios. Una cosa te he pedido. Él lo conocía. Por eso él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo sé el Dios que está conmigo. Me ayudó a matar al gigante, a Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Me ayudó a defender a las ovejas de los osos y de los leones. Que no me vaya a poder ayudar contra un ejército de hombres si Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Mis hermanos, cuando veo detenidamente la grandeza de Dios, las circunstancias toman el tamaño correcto, a mi perspectiva. ¿Sí? O sea, yo veo las circunstancias y no veo a Dios, y las circunstancias se ven aterradores, se ven enormes, no puedo contra ellas. Pero cuando yo miro a Dios detenidamente y después veo mis circunstancias, las circunstancias toman el tamaño que verdaderamente le corresponden. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? En otras palabras, las circunstancias no cambian. Lo que cambia es la proporción y mi reacción a las circunstancias. ¿Sí? O sea, lo que estoy viviendo, ahí está el problema. Solo que ahora puedo ver a Dios. Y ahora el problema ya no se ve del mismo tamaño, porque ahora puedo ver la grandeza de mi Dios. Mis hermanos, va a aparecer en su pantalla esta frase: la referencia correcta para mis circunstancias es Dios. Solo cuando Dios es el punto de referencia, la fe y las emociones se ordenan. Es normal que cuando pasa algo difícil y nos dan una noticia sintamos temor. Pero aquel que conoce a Cristo no se queda con la mente pensando en las circunstancias de aflicción, sino que voltea a ver a su Señor y lo mira detenidamente y va a su palabra y le dice: quiero verte, Señor, permíteme ver la grandeza de tu hermosura. Y cuando esa fe llena su corazón, ya se le quita el temor, la ansiedad, la angustia, porque ahora el problema se ve de una perspectiva ¿qué? Diferente. Segunda de Corintios 7, un verso cortito, dice: porque por fe andamos, no por vista.
andamos por fe. Ahora, hermanos, yo creo que esta parte que voy a mencionar aquí es central en este mensaje. David hablaba de estar en la casa de Jehová. David hablaba de estar en su templo, en su tabernáculo. Su mayor anhelo, escuche bien esto, no era por el edificio. Su anhelo era la comunión continua con Dios. Eso era lo que David está pidiendo. Ahora, mis hermanos, quizá nosotros en la actualidad no entendemos el privilegio que esto representa. Voy a explicar por qué. Y es una oportunidad excelente para compartir del Evangelio de Jesucristo. Quizá nosotros no entendemos el privilegio que representa que podamos tener una comunión constante con Dios. Y David le dice, te pido una cosa, es todo lo que anhelo, estar contigo. Déjeme decirle que antes que Cristo viniera, la gente no podía tener un acceso directo para estar con Dios. A consecuencia del pecado de las personas, había una barrera que dividía a las personas para que pudieran estar con Dios. Solamente algunas personas muy específicas a quienes Dios les había dado el privilegio, como algunos profetas, algunos que Dios llamó sus amigos como Abraham, como Moisés, como David, tenían ese privilegio de tener comunión con Dios. El resto del pueblo no podía. Pero cuando Jesús viene al mundo, eso fue antes de Jesucristo, pero cuando Jesús viene al mundo, en Juan 1:14, dice que el verbo, es decir, Jesucristo, que está en la presencia de Dios, dice, se hizo carne, y dice el pasaje, y habitó entre nosotros. La palabra en el original griego es, hizo su tabernáculo en medio de nosotros, habitó, puso su campamento aquí con nosotros. ¿Qué decía David? Yo quiero estar en tu tabernáculo, quiero estar en tu templo. Bueno, cuando Cristo vino, dice que el verbo, Jesucristo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, hizo su campamento entre nosotros. Jesús también dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le estaban hablando los demás de un templo glorioso que habían construido. Y Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y todos pensaban que estaba hablando del edificio. Pero Juan aclara que Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque dice la palabra de Dios que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de quien es Dios. En Mateo Jesús es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahorita vamos a conectar las ideas. Jesús dijo a sus discípulos, permaneced en mí, ¿y qué dice? Y yo en vosotros. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Lo escribí para poder decirlo en las palabras más exactas y va a aparecer en sus pantallas. Dice así, Jesús es el cumplimiento perfecto del anhelo de David de morar siempre con Dios. Lo que David buscaba en el tabernáculo, la presencia, la comunión y el refugio del Señor, se han hecho realidad ¿en quién? En Cristo. Él es el verdadero templo de Dios. En Él no solo visitamos la presencia divina, sino que moramos en ella para siempre. Y Él, su presencia, mora en nosotros. Jesús es la roca de la que David hablaba. Jesús es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. En el Nuevo Testamento se habla de Jesús y se dice, mi vida está escondida con Cristo. Es decir, mi vida está segura con Cristo en Dios. David quería estar en el templo, pero no por el edificio, por estar con Dios. Hoy, usted y yo tenemos el grande privilegio por la obra de Jesucristo de que podemos tener una relación continua y constante con el verdadero templo que es Jesucristo. En su presencia, mis hermanos, hay refugio para tu vida. Él es la roca firme de nuestra salvación. Él es el hogar donde podemos llegar y descansar. Jesucristo dijo, alguno tiene aflicciones, alguno está cargado y cansado, venga a mí y yo lo haré descansar.
Hay descanso para tu alma. En mis palabras, dice Jesús, en una relación conmigo. Y hoy el anhelo de David es completamente posible para todo aquel que cree en Jesús. Así que, mi amigo, cuando vienen las tormentas, la gente busca refugio. Ven las nubes, anuncian en los pronósticos, viene un huracán terrible. La gente busca refugio. Yo quiero decirte hoy, el refugio es Cristo. Que no te pesque la tormenta fuera de casa. Que no te tome por sorpresa. Camina con Jesús. Para enfrentar las aflicciones no solo se necesitan teorías, se necesita conocer y tener al lado al autor de nuestra salvación. Y ese es Jesucristo. Si oramos, una cosa te he pedido, que pueda estar yo todos los días de mi vida en tu templo. La respuesta de Dios para nosotros es: ahí está Cristo. Él es Dios encarnado. Vive con Él, camina con Él, conócelo. Punto número 3. Redirige tus emociones y no le cedas el control a ellas. Vamos a leerlo en el Salmo 27:7, es la continuación. Y fíjense cómo cambia un poquito el tono de un hombre que está totalmente confiado en Dios. Mire cómo cambia el tono en esta parte. Verso 7. Dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí. ¿Y qué le dice? Y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Y luego dice David: tu rostro buscaré, oh Jehová. Pero mira estas palabras, verso 9 dice: no escondas tu rostro de mí. No apartes, ¿qué dice? Con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En estos versos, el salmista que está diciendo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ahora está hablando palabras que parecen que hay una lucha de emociones en su alma. ¿Se entiende esto? Él ve y él le dice al Señor: respóndeme, Señor. A ver, ¿por qué es que sus emociones pudieran estar cambiando en este momento? Al grado, mis hermanos, que los teólogos han pensado que en realidad estos eran dos salmos separados, porque el tono es muy diferente. Pero no es que eran dos salmos separados, es que algo estaba pasando en David, que le empezaron a cuestionarse un poco si Dios lo estaba escuchando. Voy a hacerle una pregunta: ¿por qué cree que esto estaba pasando en su mente y en su corazón? ¿Por qué le dice: no escondas de mí tu rostro? ¿Por qué le dice: no me apartes con ira? Una súplica para que lo atienda. Pero antes, aunque un ejército acampe contra mí, y ahora: no escondas tu rostro de mí, no me apartes con tu ira. Porque la situación al parecer se estaba alargando y no veía cambio. Justamente, muchas veces nuestras aflicciones pueden tomar tiempo, y cuando no vemos el resultado, sentimos que Dios, ¿qué? No nos está escuchando. Respóndeme, no te ocultes, no te escondas. Voy a hacerle una pregunta: ¿será que Dios estaba escondiendo de David? ¿Será que él se estaba escondiendo? ¿Será que por su ira simplemente quería lo malo para David, su hijo? Vea cómo cambiaron su manera de ver las cosas porque se estaba extendiendo el problema. ¿Sí? Ahora mire lo que dice el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ay, cambia un poquito.
Sí, está diciendo, no te escondas, no te ocultes de mí, Señor. Y luego como que recapacita y vuelven las palabras de Dios a su vida y dice, estoy convencido que aunque mi padre y mi madre, es algo difícil, porque lo natural es que el amor de los padres esté sobre los hijos. Dice, aunque ellos me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y empieza a clamarle ahora con un tono diferente. Le dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En estos versos que vimos ahorita reflejan esta lucha de David por confiar en Dios en medio de la adversidad. Ahora, hermanos, hace un momento dijimos, mis emociones reaccionan a lo que percibo como la verdad. Pero escuche esto, mis emociones reaccionan a lo que percibo como la verdad, no solo de mis circunstancias, sino a lo que percibo como la verdad acerca de Dios. En estos momentos difíciles, momentáneamente David estaba interpretando a Dios y a su carácter a la luz de lo largo de sus circunstancias. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o no? En estos momentos David no estaba viendo a Dios con la verdad que él conocía de Dios, sino que hay un momento donde él ve a Dios a la luz de que mis circunstancias no han cambiado, entonces probablemente Dios está escondiendo de mí su rostro. Las circunstancias lo estaban haciendo interpretar el carácter de Dios. Pero mis hermanos, esto nunca debe ocurrir así en nuestras vidas. Debe ser al revés. Debemos interpretar mis circunstancias a la luz del verdadero carácter de Dios que se revela en las Escrituras. No al revés. Aunque las circunstancias tomen tiempo, uno no puede dudar de la fidelidad del Señor. La Biblia dice que Dios es fiel y va a ser fiel hoy y va a ser mañana fiel y va a ser fiel por los siglos, aunque usted en algún momento no vea la respuesta. También sabemos que Dios es soberano y también sabemos que Él tiene toda la sabiduría. Y si no ha llegado la respuesta, tenemos que confiar en que Dios sabe realmente. ¿Por qué? Pero nunca interpretar a Dios a la luz de mis circunstancias. Hay gente que se ha apartado de Dios porque le ha ido mal en la vida. Todos hemos vivido aflicciones, pero hay gente que le fue mal y empiezan a interpretar a Dios. Dicen, seguramente como me fue mal, Dios no es bueno. Seguramente como me fue mal, a lo mejor Dios no me ama a mí. Eso no es una verdad de la Biblia. Seguramente como me fue mal, es que Dios me está aplastando, su ira me está aplastando. Son reinterpretaciones equivocadas de Dios, porque tus ojos están puestos en las circunstancias y no están puestos en quién es Dios verdaderamente. Mis hermanos, ¿cómo podemos conocer a Dios verdaderamente? Lo acaba de decir David en la parte anterior del Salmo. Sí, contemplamos ¿qué? A Dios. ¿Dónde? En su palabra. ¿Usted quiere saber la realidad espiritual en su vida? Conozca la palabra de Dios. Es difícil. Cuando vienen las circunstancias, la tentación es poner nuestros ojos en esta realidad. Y eso nos hace llenarnos de miedo, de ansiedad, empezar a cuestionar a Dios, empezar a dudar de Dios. Pero si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, tiene que ver a Dios a la luz de su palabra. Sí, hay una lucha. Eso que está diciendo la hermana es cierto. Hay una lucha constante de la cual debemos ser conscientes, ¿sí? Es decir, cuando vemos a Cristo, viene la paz, el temor se va.
pero hay una tentación a volver a ver mis circunstancias y a centrarme en los problemas y me lleno de temor y de ansiedad. Entonces tengo que volver a mirar a Cristo. Mirar a Cristo es la constante que debe permanecer en nuestra vida. Mis emociones son fluctuantes. Dios es firme. ¿Sí? Mis emociones varían. A veces tengo miedo, a veces tengo fe, otro día me siento mal. Pero Dios siempre sigue siendo Dios. Él siempre sigue teniendo el control y el poder sobre nuestra vida. Y además es bueno y nos ama. El salmista en otro pasaje, Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él mismo se está cuestionando: ¿por qué me siento así? Y él mismo se responde con las palabras de fe. Dice: espera en Jehová, espera en Jehová, espera en Dios, porque aún he de alabarlo, voy a ver su gloria y lo voy a adorar. Espera en Él. Pero estaba la angustia ahí. ¿Cuál es el punto de esto? Tus emociones nunca deben estar en el centro de control de tu vida. Es importantísimo esto. Nuestras emociones son fluctuantes. Si nos aferramos a nuestras emociones, hoy vamos a estar aquí, mañana no. Hoy vamos a ser creyentes, mañana no, porque nuestras emociones varían. Pero el Señor es firme. Su verdad por 1000 generaciones, su verdad es eterna. ¿Entiende esto? Cuando vemos la verdad de Dios, nos aferramos a un ancla firme que no se mueve y puede sostener nuestras vidas. Así que, mis hermanos, no dejes que tus emociones gobiernen. Corre a Cristo, clama a Él. El salmista dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Dice: tu rostro buscaré. Corre a Cristo y recuerda sus verdades. Cuando tus emociones te arrastren hacia el temor, deja que la verdad te dirija a la fe, hacia Cristo. La verdad de la palabra. ¿Sabe qué hago yo cuando tengo aflicciones? Voy a Cristo, voy a su palabra, medito en Él y el temor se va y la fe viene. Y al siguiente día el temor trata de regresar, porque mis emociones varían. Si me dejo llevar por ellas, me voy. Ya no estaría con Cristo, pero voy a la verdad de la palabra de Dios y Él trae calma a mis emociones. Lo que va en el centro de mando es una mente transformada por la palabra de Dios. Eso es lo que debe ir. Y concluyo con este punto donde concluye el Salmo. Confía en la bondad de Dios para esta vida y para la que viene. Dice en el verso 13, está hablando David, continúa, es el final del Salmo, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mis hermanos, es tanta la aflicción en esta vida, hay tantas maldades en nuestro mundo, que desmayaríamos si no tuviéramos por firme esperanza la bondad de Dios. Y entonces Él mismo se habla y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego lo afirma: sí, espera a Jehová. Se lo está hablando Él mismo, pero yo también lo estoy escuchando. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más está escuchando hoy? El Señor nos habla a nuestro corazón y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo estoy convencido de que David vio incontables veces la bondad de Dios en su propia vida. Por eso podía hablar así, porque ya lo había visto antes, y el hecho que Dios hubiera obrado antes en su vida significaba que también Dios seguiría siendo fiel. Y estoy seguro que todos los personajes bíblicos
han visto la bondad de Dios en su vida. Todos lo vieron muchas veces y de muchas maneras lo vieron. La bondad de Cristo, la bondad de Dios en su vida. Pero déjenme decirles algo, y yo quiero concluir con esto y lo considero muy importante en nuestra vida. Debemos confiar en que la bondad de Dios no solo es para esta vida, sino es para la eternidad. Amén. Porque mis hermanos, a pesar de que ellos vieron la bondad de Dios muchísimas veces, hubo un momento en que la más grande aflicción vino a su vida. La más grande aflicción que un ser humano puede vivir, y es la muerte. Y alguien podría decir, ¿cómo es que vivieron la muerte si no están diciendo que todo el que cree en Jesucristo va a ver la bondad de Dios? Y ciertamente la vieron, pero la realidad en los hijos de Dios es que aún la muerte no representa derrota, sino que Cristo con su resurrección ganó la victoria contra la muerte. Y Él dijo a sus hijos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo estoy haciendo esta aclaración y la considero muy oportuna, porque yo sé que hay personas que han sufrido aflicciones. Hay personas que a veces han sufrido la partida de un familiar, y hay preguntas en su mente y podrán decir, ¿qué acaso Dios no fue bueno? ¿Qué acaso Dios no me escuchó? Algún momento, mis hermanos, todos enfrentaremos la más grande de las aflicciones, que es la muerte. Pero aún en la muerte la bondad de Dios se manifiesta. No en la muerte en sí misma, en que Él prometió vida eterna a los que creen en Jesucristo. Así que para el Hijo de Dios la victoria siempre está segura, porque el más grande enemigo ya fue vencido. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Así que confiamos en la bondad de Dios para esta vida y nos aferramos a ella. Pero aún si la muerte llegara, nos aferramos a la bondad de Dios eterna. Miren, concluyo con este pasaje del apóstol Pablo donde se ve claramente esto. Miren lo que dice aquí, 2 de Timoteo 4, 16 al 18. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Hago una aclaración. Antes de esto Pablo había dicho que ya su partida estaba próxima, estaba en un juicio y él sabía que pronto iba a morir, ¿sí? Y dice, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero fíjense lo que dice en el verso 17, pero el Señor, ¿cómo se le llama eso? La bondad de Dios. El Señor estuvo, todos se fueron pero la fidelidad de Dios estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo se le llama eso? La bondad de Dios. Fue librado de la muerte en ocasiones Pablo. Dios le dio oportunidad para que viviera un poquito más y predicara a Cristo. Fue librado de la boca del león. Pero miren lo que dice el verso 18, y esta es nuestra garantía eterna. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le voy a resumir la realidad en una frase. Jesucristo ya venció. Y los que son de Cristo, vencimos con Él. Esa es la realidad. ¿Por qué no oramos para decirle a Cristo que Él nos ayude en todas nuestras aflicciones y que podamos confiar en Él? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darle gracias por su palabra y gracias porque su palabra nos trae esperanza, fe, convicción, seguridad, Señor. Y sabemos que es la verdad por encima de cualquier circunstancia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias por su palabra y queremos pedirle que nos ayude a estar con usted, como David decía, cada día de nuestra vida, y usted esté en nosotros, Señor, y podamos poner nuestros ojos en ti siempre,
Ayuda a mis hermanos que estén viviendo aflicción ahora, para que puedan recibir de la gracia de Jesucristo, que puedan ver tu amor, que puedan ver tu cuidado. Quizá en las aflicciones no entendemos todos los porqués, pero entendemos, Señor, que tú eres fiel y que estás con nosotros. Ayuda a la iglesia, a cada uno de nosotros, a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Mis hermanos, con ese mismo corazón vamos a entonar un canto delante de Dios.